su palabra. Vamos a iniciar con una oración, así sentados, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque seréis medidos con la medida que miráis. Palabra del Señor. Te invito a que en este momento interiorices la palabra que te dirige hoy el Señor. Te invito a que hagas tuyas estas palabras que el Señor te dirige, esta palabra. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Te invito a que en este momento también en silencio tú dialogues con el Señor a partir de esto que el Señor ha dirigido a tu corazón. Dirígele una palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que ser generosos imitamos tu bondad, tu generosidad, y que nos parecemos más a ti cuando perdonamos, que cuando somos generosos en el perdón, en la comprensión hacia los demás, tú nos bendices abundantemente. A veces nos cuesta, Señor, perdonar, ser compasivos con aquellos que nos han lastimado, que nos han herido. Pero hoy renovamos este compromiso contigo, Señor. Sabemos que cuando nosotros damos nuestro perdón, tú nos bendices abundantemente, porque nos asemejamos más a ti. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos permitas conocer tu voluntad, que a través del estudio y la reflexión y la oración de tu palabra podamos encontrarte a ti, y encontrándote a ti podamos encontrarnos a nosotros mismos, para hacer así, juntos, el plan que tú has establecido para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues siempre nos hace mucho bien meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios nos comunica con el Señor, ¿no? Que la palabra de Dios, como decíamos al principio, está viva. Es una persona que está viva y que nos interpela y dialoga. Bueno, pues vamos a terminar hoy con lo que habíamos iniciado la semana pasada. Estamos en la página 12, sobre los géneros literarios, ¿no? Vamos a terminar ya esta clase hablando sobre este punto de los géneros literarios. ¿Se acuerdan de qué se trataba cuando hablábamos de géneros literarios? De lo que comentábamos al inicio. A ver, Jorge, ¿qué te acuerdas? Me acuerdo
era de acuerdo al lugar, las costumbres y lo que estaba pasando. Más o menos, por ahí va. Modos de hablar. Modos de hablar, ¿qué más? El modo en el que se expresa el autor. Modo en que se expresa el autor, muy bien. ¿Alguna otra idea que por ahí pueda ser importante? Bueno, Gamandín, muy bien. Bueno, pues vamos a reflexionar sobre este punto. ¿Qué es un género literario? Pues es un modo con el que el autor se expresa, ¿no? Es un modo de hablar, ya lo decíamos, es un modo de expresar pensamientos. Los autores se sirven en una determinada época para expresar un pensamiento, ¿no? Utilizan, digamos que estos métodos, estos modos para dar un mensaje. Por eso es importante conocer cuáles son los géneros literarios y de qué se tratan para poder comprender realmente qué es lo que quiso decir el autor. Por ejemplo, tenemos géneros literarios como ahí nos muestra algunos. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, ahí donde está la imagen de la Biblia, a un lado tienen unas líneas. Ahí vamos a notar varios géneros literarios que están dentro de la Sagrada Escritura. Un primer género, por ejemplo, es el histórico, y lo vamos a ir viendo. Ahí le pongan histórico en esa primera línea. Eso es un primer género que encontramos dentro de la Biblia, ya después lo vamos a ir explicando. Un segundo género que encontramos dentro de la Biblia es el de novela. Y no es de las novelas como las que vemos acá de Marimar y de todas esas cosas, de Rosa Salvaje. Ya vamos a ver a qué se refiere. Un tercer género es el épico. Se refiere pues a todo lo que narran de las batallas y de las hazañas de los reyes y de todo este género literario que habla de victorias del pueblo de Israel, ¿no? Que habla de todo este tipo de situaciones que vivió el pueblo de Israel. Un cuarto género, encontramos un género didáctico. Lo vamos a ver a qué se refiere. Un quinto género es el apocalíptico. Y un sexto género, el profético. Entonces, cuando yo les pregunte, oiga, pues dime 5 géneros que encontramos en la Biblia. Pues encontramos el histórico, encontramos el de novela, encontramos el apocalíptico y el profético, y hay más. Por ejemplo, otro género que el Señor hablaba, por ejemplo, cómo se comunicaba el Señor Jesús a través de parábolas. Es otro género también, ¿no? que podemos encontrar en la Biblia. Estamos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia del épico y el histórico? Ahorita lo vamos a ver. Ya ahorita vamos a ir entrando poco a poco en eso. De hecho, también se los adelanto, que en un mismo, por ejemplo, en los libros proféticos podemos encontrar ciertas también otros géneros. A veces no es que encontremos un solo género en un mismo libro. Por ejemplo, en un libro histórico podemos encontrar géneros épicos, varios géneros. Por ejemplo, también narrativos también, o incluso también, por ejemplo, los salmos, aunque son, lo vamos a ver un poquito más adelante, aunque son parte del género de la lírica, podemos encontrar, por ejemplo, géneros proféticos, salmos que hablan, por ejemplo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque hay más géneros en la Biblia, podemos encontrar en un libro, por ejemplo, en los salmos, podemos encontrar géneros proféticos. Tú pudieras decir, bueno, pues es un género poético, que tiene que ver con lo profético, porque hay salmos que hablan, por ejemplo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos en la página 12 para los que acaban de llegar, y vamos a ir viendo. Es importante conocer
qué es lo que realmente quiso decir el autor. Por ejemplo, el épico. En el épico podemos encontrar como las analogías. Son esas pequeñas frases que utiliza el autor para dar un significado. Por ejemplo, los israelitas eran tan numerosos como las arenas del mar. Es decir, utilizan, ¿cómo decirlo? Son pequeñas frases para decir, por ejemplo, de una manera análoga, es decir, de una manera en parte igual, pero a la vez distinto. Dice, por ejemplo, utilizan este tipo de frases en el épico, ¿no? Dice, los israelitas eran tan numerosos como las estrellas, como las arenas del mar. Es decir, utilizan pequeñas frases, a lo mejor, o pequeñas, o no pequeñas, sino frases de la naturaleza para decir, por ejemplo, algo que es algo grande, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, como cuando tú eres romántico, vas a ser romántico, pues te tienes que poner crema a los tacos, ¿no? Tienes que ponerle ahí un poquito más de emoción, ¿verdad? O sea, si, por ejemplo, no es lo mismo que aquí diría, por ejemplo, en el épico, los israelitas eran muchos, ¿no? El autor trata de decirle, eran muchos como las arenas del mar, es decir, ¿Como un poco de drama? ¿O qué? sí, un poquito de drama, como para ponerle un poquito, ¿cómo decirlo? Pues no bien para darte a entender que sí es algo exagerado. Era algo exagerado, ¿verdad? Para hablar de algo que es como importante, y el autor trata pues como de resaltarlo a través de una frase, pues como aquí ponen el ejemplo pues esa, ¿no? De que los israelitas eran tan numerosos como las arenas del mar. Entonces yo lo entiendo así como utilizan ciertas expresiones para enfatizar que eran muchos, ¿no? O sea, no solamente decir los israelitas eran muchos, sino eran muchos como las arenas del mar. Entonces hablamos de que eran realmente bastantes, ¿no? Más o menos por ahí se refiere a eso. Los géneros literarios son formas de decir o narrar las cosas. Por ejemplo, también hay otro género literario que no está ahí, pero también lo pueden anotar, que se llama el midrash. Midrash, así como se escucha, al final es SH, ¿no? Que son pequeñas anécdotas para dar lecciones de vida o de santidad. Por ejemplo, como pequeños cuentitos, ¿no? Que tienen un mensaje, ¿no? De repente hay quienes utilizan pequeñas anécdotas, pequeñas historias para dar un pequeño mensaje. En la Biblia también encontramos los midrash, que son pequeños mensajes, pequeñas historias, anécdotas que tienen un mensaje, ¿no? También es otro género literario. El primer género literario que encontramos en la Biblia es el histórico. Dice ahí, ustedes creo que también ahí lo tienen, dice: la historia para los judíos no es como para nosotros el día de hoy, en donde es más importante la precisión de los hechos, donde qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, las cantidades, las fechas. Para el israelita, lo que le importa de la historia no es qué, cómo, cuándo, ni dónde sucedió, sino el mensaje que está detrás de ese acontecimiento, ¿no? El por qué sucedieron las cosas y la proyección que pueda tener en el futuro. Es como aprender de lo que sucede. Miren, el israelita tenía un modo de entender la historia, los acontecimientos, de un modo muy interesante. Al israelita, cuando narra en los libros históricos, no le interesa tanto las fechas exactas, no le interesa cuándo, cómo o dónde sucedió. Lo que le interesa al israelita finalmente es qué es lo que está detrás de este acontecimiento, ¿no? Obviamente ellos, como pueblo de fe, leían los acontecimientos que les iban pasando a la luz de la fe, y ellos ante algo que les sucedía, de hecho eso nosotros también regularmente lo hacemos, ¿no? Me está pasando esto, pero hay algo que Dios me está tratando de decir. ¿Por qué está sucediendo esto?
Entonces el israelita, el judío, comienza a preguntarse, a hacerse todo este tipo de cuestionamientos, ¿no? Para decir, ¿qué está Dios tratando de decir a través de este acontecimiento, ¿no? Dícele, y nosotros, fíjense, esto también es muy importante, porque en la historia del pueblo de Israel se narra la historia de cada uno de nosotros. Interesante, ¿eh? Porque en la historia del pueblo de Israel se narra la historia de cada persona. Y nosotros hemos de aprender a leer la historia, obviamente a partir del pueblo de Israel, con los ojos de la fe, leer los acontecimientos con los ojos de Dios, buscando interpretar. Fíjense, todo lo que nos sucede tiene una interpretación, tiene un porqué, tiene una razón de ser, ¿no? Cuando caminamos en esta dinámica bajo la luz del Espíritu Santo, obviamente pues todos los acontecimientos de nuestra vida, hasta los más sencillos, tienen un significado y tienen un porqué y hay algo que nos dice, ¿no? A través de los signos de los tiempos, de lo que vivimos, de lo que está sucediendo, hay algo que está detrás, hay algo que tenemos que saber interpretar, leer, y esto era lo que hacía el pueblo de Israel. Y en los libros históricos que encontramos en la Biblia, lo que le interesa al autor es que el que lea el libro trate de entender qué es lo que está detrás de ese acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando el pueblo es exiliado, ¿no? Destruyen el templo, el pueblo de Israel empieza a pensar y a reflexionar y decir, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué nos pasó esto? Y empiezan ellos a indagar, a preguntarse, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué nos está diciendo Dios a través de este acontecimiento? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? Y empiezan ahí a salir muchas narraciones. Entonces, encontramos este primer género, el género histórico, que nos hace pensar, pues, a leer la historia, los acontecimientos, no solamente, pues sucedió esto, cuándo, dónde sucedió, sino con los ojos de fe, con una interpretación de fe. Un segundo género es la etapa o el género patriarcal, dicen aquí. Ahí en ese cuadrito, cuando se refiere a los patriarcas, ¿a qué se refiere? Abraham, Isaac, a Jacob. Ahí le van a poner en ese cuadrito, relata la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense. En el género patriarcal encontramos la vida de los patriarcas. Una característica de este género son los pactos, o el pacto que Dios hace con el hombre a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una característica interesante de este género es el pacto, es decir, la iniciativa que tiene Dios para hacer un pacto, una alianza. El hombre, Dios empieza a tener un diálogo con el hombre, ¿no? La iniciativa es de Dios Padre, que se acerca a Abraham y le dice, oye, deja tu tierra, deja todo y ve a la tierra que yo te mostraré, dice, y lo vamos a ver más adelante. Pero inicia ese pacto de Dios con el pueblo de Israel, esa alianza. Se comienza aquí en este género patriarcal. El segundo género lo podemos en el que nos muestra aquí, dice la deuteronomista. En este libro del Deuteronomio, o en este género, le van a poner ahí en ese cuadrito, dice, relata el asentamiento en Canaán hasta el destierro de ambos pueblos. El asentamiento en Canaán hasta el destierro de ambos pueblos. En el libro del Deuteronomio encontramos que el pueblo de Israel ya tiene un asentamiento
en Canaán, hasta el destierro, dice aquí. Dicen que pasaron más o menos en este libro o en donde se encuentra este género, dicen que fue un trayecto alrededor de 700 años. Le pueden poner eso también, si lo... ¿Cómo padre? 700 años. Pero en este género, ahí en el cuadrito ustedes nomás le van a poner, relata el asentamiento en Canaán hasta el destierro de ambos pueblos. Estos son otros datos que si ustedes también los quieren anotar, los pueden anotar, si no, no los anoten. ¿Qué tipo de 700 años? Sí, este periodo de este género literario o de este libro, del libro del Deuteronomio, son 700 años de historia del pueblo de Israel, de la entrada y salida a la tierra prometida. En este género se narra la entrada y la salida del pueblo de Israel a la tierra prometida, es decir, al destierro. Ahora una pregunta. En esos años se medía el tiempo alto, o sea, 700 años eran igual que 700 años de hoy. No, sí era un poco distinto porque de hecho el modo de medir el tiempo nosotros luego lo tomamos de los romanos, el modo que tenemos. Entonces no era otro tiempo, ahí sería interesante saber a cuánto equivaldría. No es exactamente el mismo tiempo. Porque en algunos personajes 120 años, 120 sí, claro. Pues, ¿cómo debió estar? Es simbólico, de hecho tiene un simbolismo, pero sí, no corresponde al mismo tiempo. O sea, sí, obviamente no duraban 120, 100 como Abraham o grandes, Job, por ejemplo, en el libro de Job. Matusalén, 960 años, ¿no? Bueno, Enoch también, o sea, no corresponde. Yo he pensado que sí podía vivir un tanto. Pero está ahí como desde el inicio, ¿no? Sí. Son libros de principio. Sí, lo que se refiere, lo que trata de dar a entender el tiempo, porque en ese tiempo se creía que la bendición de Dios era una larga vida. Entonces, entre más tiempo vivía una persona, era una bendición de Dios. Obviamente, ellos en ese tiempo, el pueblo de Israel tenía la concepción de la bendición de Dios limitada solamente a tener muchos hijos, descendencia, que era a tener posesión de tierra, bienes. Y creían que una persona que duraba muchos años, pues era bendecida por Dios, ¿no? O sea, todavía la revelación, el conocimiento de la fe todavía va en progreso, pues, pero sí, el tiempo en el Antiguo Testamento y el tiempo en el Nuevo Testamento, sí. En el Nuevo Testamento sí es ya pasado. Sí, ya porque ya está exactamente en el Nuevo Testamento. Pero déjame anotarlo aquí porque no se me olvida. Te lo dejo de tarea. En este género, fíjense, hay una característica que se llama la fidelidad a la alianza para poder permanecer en la tierra prometida. Si en la época patriarcal la característica que podemos encontrar ahí son los pactos, el pacto que Dios hace con el hombre, en la época deuteronomista, que habla ya de cuando el pueblo de Israel se asienta en la tierra prometida, ellos descubren que para poder permanecer en la tierra prometida tienen que ser fieles a la alianza con Dios, que en el momento en que ellos rompen el pacto que Dios ha hecho con ellos, pues viene el destierro y viene pues el exilio a Babilonia. Entonces, una característica de este género es la fidelidad a la alianza para poder permanecer en la tierra prometida. Aquí podemos encontrar, dice, novelas históricas, entre ellos pone ahí el libro de Judith, el libro de Tobías. Fíjense, aquí en este género literario, en el libro del Deuteronomio, el pueblo de Israel, fíjense, la revelación y la comprensión de la fe del pueblo de Israel es progresiva. No es que ellos en un principio comprendieron todo, ¿no? Aquí la comprensión y el modo de juzgar los acontecimientos hay un cierto cambio, dice. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los pecados
tienen consecuencias. O sea que el pecado les puede traer consecuencias. Una consecuencia del pecado, es decir, de romper la alianza con Dios, pues sería el destierro, ¿no? El pueblo de Israel empieza a comprender que el pecado les lleva al destierro, les lleva a la destrucción, les lleva al exilio. El pueblo de Israel comienza a comprender la realidad del pecado y la importancia de no romper la alianza, porque vienen consecuencias. En este género podemos encontrar esas características, pero lo que va a venir en el examen, pues solamente lo que le anotaron ahí en el cuadrito, ¿eh? Ya lo demás es ahí para que se agreguen ahí cultura general, ¿verdad? Bueno. ¿El exilio era a Babilonia o a dónde? Sí, a Babilonia. En la otra clase les dije que la canción esta de los ríos de Babilonia, ¿no? Está basada en un salmo, ¿no? Precisamente por esta situación del exilio. Porque el pueblo de Israel comienza a captar que el pecado les ha llevado pues a este tipo de situaciones, ¿no? Viene otra parte que también encontramos como la ley o la Torá. Ley o Torá significa dirección o instrumento y se refiere a las leyes divinas. Se aplica a los primeros, esto lo encontramos en los primeros libros del Antiguo Testamento. Fíjense, si en el género anterior el pueblo de Israel se da cuenta de que el pecado es lo que les lleva a la destrucción, en este momento el pueblo de Israel empieza a elaborar leyes, mandamientos, prescripciones, normas para poder orientar su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si en el destierro o en la época pues donde estuvieron en el libro del Deuteronomio, que encontramos este tiempo donde el pueblo de Israel está ya en la tierra prometida, el pueblo de Israel se da cuenta que cometiendo pecados van al destierro, después empieza el pueblo de Israel a pensar y a decir, bueno, es que entonces hay que seguir algunos mandamientos, algunas normas, algunas leyes para poder guiar nuestra vida, ¿no? Y en este género encontramos las tablas de los 10 mandamientos. De hecho ahí están, ahorita les voy a dar las citas para que las vayamos buscando. Encontramos otro decálogo también de 10 mandamientos. Encontramos un código de la alianza y el código Deuteronomio, ¿no? Ahí en el cuadrito ustedes le van a poner nomás lo siguiente. Dice, principalmente la ley en la Biblia, ¿le van a poner eso? Sí, en el cuadrito de la página. Sí, ahí en el cuadrito, donde dice de carácter meramente legislativo, en ese cuadrito van a notar, dice, principalmente la ley en la Biblia son colecciones de normas. Normas de una comunidad. De normas. Son colecciones de sus tocayas. De una comunidad enfocada al culto a Dios. O sea, con que se nos quede la palabra leyes o normas, esa es como la palabra central, normas, con que se puede. Y ahí encontramos 4 bloques, los 10 mandamientos, el decálogo, el código de la alianza y el código deuteronómico. Bueno, aquí en este bloque, en estos 4 bloques, el pueblo toma conciencia de que es elegido por Dios.
y de que tiene que buscar normas que le den identidad. ¿Cómo debe de comportarse un pueblo que es elegido por Dios? Entonces ahí vienen los 10 mandamientos que los encontramos en Éxodo 20, 2, 17. Éxodo, los 10 mandamientos, ahí en el cuadrito le van a poner Éxodo 20, 2, 17. Los 10 mandamientos, alguien que nos vaya ayudando a buscarlos ahí. Los 10 mandamientos, ahí los encontramos. El decálogo lo encontramos en Éxodo también. 34. Capítulo 34, versículo 14 al 26. Allí encontramos el decálogo, ahorita lo vamos a leer, ¿vale? El código de la alianza, que es el tercer bloque, lo encontramos en Deuteronomio, que se abrevia así. Capítulo 12, versículo 26. ¿El decálogo con cuál libro es, padre? Perdón, ¿saben qué? El decálogo en Éxodo 34, capítulo 34, versículo 14 al 26. Y el código de la alianza en Éxodo 20. ¿Qué pasó, verdad? Sí, me equivoqué. También lo encontramos, el código de la alianza lo encontramos también en Éxodo 20. ¿No dijo de Deuteronomio? Sí, me equivoqué. Éxodo 20, del 22 al 23. Y también aquí me marca que el 19. El código de la alianza. Y el código deuteronómico lo encontramos en Deuteronomio 12, 26. Ese ahí lo ponen ahí en esos 4 cuadritos. Alguien que nos haga el favor de leer Éxodo 20, del 2 al 17, que ya lo tienen. ¿Te pones de pie? Habla, Señor. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra, que
que Yahvé, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Mientras tanto, todo el pueblo estaba mirando. Todo era truenos, relámpagos y sonido de trompeta en el cerro que humeaba. Al verlo, el pueblo temblaba de miedo y se mantenía a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que te escucharemos, pero que no hable Dios, no sea que muramos. Moisés le respondió: no teman, pues Dios ha venido para probarlos. Él quiere que su temor permanezca en ustedes y así no pequen. Palabra de Dios. ¿Hasta el 21? No, hasta el 17. ¿Hasta el 27? 17. Tienes un punto extra por la segunda cita, el decálogo, ¿quién nos puede hacer el favor? Éxodo 34, del 14 al 26. ¿No te quieres dejar, ¿verdad? Tu esposa, bien. Ya no voy a centrar por No te arrodillarás ante otro Dios, pues Yahvé lleva por nombre celoso. Él es un Dios celoso. No sea que te comprometas con la gente de aquellos países que se prostituyen tras sus dioses y les ofrecen sacrificios. Pues te convidarán a comer de las víctimas y luego casarás a tus hijos con las hijas de ellos. Y puesto que se prostituyen ellas por sus dioses, arrastrarán a tus hijos a prostituirse también a sus dioses. ¿Hasta cuándo? Al 26. No te harás dioses de metal fundido. Respetarás la fiesta de los ácimos. Comerás pan sin levadura durante 7 días, como te lo he ordenado, en el mes de la primavera. Porque fue en este mes de Abib cuando saliste de Egipto. Todo primogénito es mío. Todas las primeras crías, machos de tu ganado, sean terneros o corderos, el burro primerizo lo rescatarás con un corderito. En caso de no ser rescatado, será muerto. Rescatarás el primero de tus hijos. No presentarás ante mí con las manos vacías. Trabajarás 6 días y el 7º día descansarás, incluso en tiempo de aradura y de siega. Celebrarás la fiesta de las semanas con las primeras siegas de tu trigo y otra fiesta a fin de año a recoger todos los frutos. Se presentarán 3 veces al año todos tus varones ante Yahvé, el Señor y Dios de Israel. Pues yo arrojaré de tu presencia a los pueblos y agradaré tus fronteras y nadie codiciará tu país. Mientras tú subas 3 veces al año a presentarte ante Yahvé tu Dios. ¿Te acuerdas? 26. Sí. No ofrecerás con pan fermentado la sangre de mis víctimas, y no quedará hasta el otro día la víctima de la fiesta de Pascua. Llevarás los primeros frutos de tu tierra a la casa de Yahvé tu Dios. No cocerás el cabrito con leche de su madre. Palabra de Dios. Bueno, no nos vamos a detener más ahí para continuar. Miren, en estos 4 bloques encontramos la ley de Dios. El primer bloque, que se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a la vida, al modo de comportarse, ¿no? En este segundo decálogo se refiere ya a las normas del servicio al altar, es decir, cómo se debe celebrar, qué es lo que debe de hacer el pueblo de Israel en cada fiesta, el ternero que